Vamos con el banco hipotecario. Empezamos con el informe que nos brinda el BCRA. Hoy está llegando hasta noviembre, pero bueno, vamos a ver algunos ratios. Primero, lo que flota en la bolsa es el 10,23% del capital, es decir, que está recontra manejada la cartera, no es como Galicia, que flota todo prácticamente. Lo que maneja acá es el Banco Nación, el 49,3%. Bueno, la deuda, un organismo internacional que es Banco de Nueva York, pero son organismos financieros que se escudan acá, 6,6%. Y después todo lo que es Latina, Retail, Cotirus, Palermo, ANSES, no, ANSES no, IRSA e Inversora Bolívar, que vendría a ser un 28%, es de IRSA, sea directa e indirectamente, y el ANSES tiene solo el 5% bueno, de la cartera, pero lo tiene el Banco Nación, es decir, la mayor parte hoy es del Estado todavía, o directa e indirectamente. Tiene 67 sucursales, la tasa implícita, que era lo que calculamos, está alrededor está parecida al sistema, 29,8%, es decir, la tasa implícita de los préstamos totales es ingresos sobre préstamos y egresos sobre depósitos. Hace que el spread, cuanto mayor distancia, quiere decir que hay más ratio de ingresos o la tasa pesa más fuerte de los ingresos que la de los egresos. Bien, ¿qué más acá? Vamos a ver algo de la memoria, que son los hitos. Acá destacan los siguientes hitos, que primero es relanzamiento de los créditos UVA, siendo pionero en la liquidación 100% digital, tan solo 20 días hábiles de inicio de la solicitud y profundizando el liderazgo como agente financiero de vivienda, es decir, 663 créditos y desembolsando 53.140 millones de pesos en el semestre. Una cosa del Procrear que ha resurgido es que en este caso, si la tengo acá, volvió a dar positivo, más allá bueno, del ahorro de RECPAM, hoy está en 168 billones de pesos. No, 168 millones de pesos, porque está en miles, contra una pérdida de 1.547 del año pasado. Otras cosas son lo del proceso de transformación digital y se obtuvo el puesto número 11 como una de las mejores empresas para profesionales sub 35 y puesto 8 en el ranking de ranking sub 35 de profesionales en tecnología según el estudio Employers for Youth. Una cosa más, a ver si tengo. Una cosa que tiene que ver con la coyuntura, más que el banco hipotecario, que son los cálculos que da sobre la base de algunas variables económicas. Por ejemplo, como muy optimista, se espera que el PBI o que la Argentina crezca un 7% del PBI, una base del 5%, una tasa de inflación de alrededor del 19% de base y pesimistas 23,9%. Lo que llama la atención es la tasa de política monetaria, es decir, las tasas van a estar todavía, así como en el 2024, por debajo de cualquier, bueno, de comparación base optimista y pesimista, ¿no? Por ejemplo, la tasa de inflación se espera un 23,29, la tasa de política monetaria de tasas es 22,78 de rendimiento anual. La tasa de desempleo como base no se espera un 7%, sino como muy feo un 6,44%. Y el tipo de cambio se espera que como muy pesimista aumente un 23%, es decir, alrededor de 1.300 pesos a fin de año, más o menos partiendo de la base del 1 de enero. Ahora sí vamos a los números. El ejercicio número 27, que es el 2024, cierra con un saldo positivo de 80.486 millones, siendo un 34,7% menor que el cierre del año pasado, donde alícuota de ganancias, esto en el ejercicio completo, imputaron 50,7%, ahora vemos el desagregado. En cambio, el 2023, por algunas devoluciones de ajuste por inflación, dieron 13,9%. Por eso, si no se toma eso, los resultados son muy parecidos al año pasado. El cuarto trimestre del 2024 en particular da 30.359 millones, un 61,2% inferior al cuarto trimestre del 2023. Bueno, vamos a ver primero lo que es
El cuadro de resultados total, como dije anteriormente, el resultado ante impuesto a las ganancias da alrededor de 145 billones, más o menos un billón menos, un billón más entre ejercicio y otro, una diferencia de apenas 2% negativo, pero si tomamos el impuesto a las ganancias, se imputaron un cargo de 58.229 contra 20.283 del año pasado. Esto se debe, en la página 61 tenemos el desagregado de impuesto a las ganancias, donde se paga prácticamente igual, sin incluir todos los ítems extraordinarios como los cargos de resultado de Tierra del Fuego, como resultado de posición monetaria y como ajuste por inflación sobre impositivo, donde bueno, hubo un beneficio de más de 33.000 millones el año pasado, ¿no? Comparado con este. En cuanto al cuarto trimestre, donde lo tengo acá en reseña, vemos acá en la columna 1 y la columna 3, donde hay una diferencia sí con un resultado operativo un 57% menor, un resultado periodo 55% menor y un resultado por intereses negativo, es decir, contra un positivo del año pasado. Esto es porque hubo más egresos por intereses que ingresos por intereses. Puntos salientes, ya lo dijimos, son el relanzamiento de los créditos hipotecarios UBA, que se desembolsaron 53.140 millones en 663 operaciones y se continuó con el proceso de transformación digital con foco en lograr una experiencia de cliente innovadora en el canal, etc. Una cosa para tomar en cuenta como información también, ¿no? O sea, que no tiene, que son la cantidad de operaciones que se hicieron con créditos hipotecarios es la mayor que se hicieron en 3 años, del 2021 que no se hacen tantas operaciones, para así decirlo, con un importe que ha sido de alrededor de 62.394 millones. Los personales están muy por debajo, los préstamos, las tarjetas de crédito también están por debajo del promedio de años anteriores. Si bien la tarjeta de crédito la gente se endeuda 190 billones contra 108 billones del año pasado, ¿no? A pesar de que el stock de operaciones sea menor. Quiere decir que hay mayor línea de crédito. Plazos fijos, bueno, el peor en 3 años. Cuentas corrientes es el mayor en 3 años por algunas otras operaciones y caja de ahorro. Bueno, el margen de intermediación financiera bruta por intereses y ajustes da positivo de 42.374 millones. En 2023 fue un negativo de 106,4 billones. Recordemos que si tomamos solo el cuarto trimestre dio negativo en ingresos por intereses, tomando el total del año, en pases activos, al ya diluirse prácticamente en el primer trimestre, en el segundo semestre, digo, bajan un 35%, los ajustes por estos índices SER, CBS, UVA, UBI suben un 116,6%, tarjetas de crédito bajan un 30,2%. En ingresos por intereses, cuentas corrientes bajan un 38,4% y plazos fijos bajan un 30%. El margen bruto por intermediación de comisiones da 46.231 millones, bajando un 23,1% por menores ingresos por consumo. Bien, yendo de nuevo al cuadro de resultados, tenemos que el margen por intereses de intermediación, hay una diferencia mayor por los pases. Los de comisiones es una diferencia negativa de 14.000 millones respecto al año pasado. Tomando los ingresos y egresos, tenemos que lo que es por ajuste, esto tiene que ver por los créditos prendarios y los créditos hipotecarios, ha aumentado en sí los ingresos por intereses 116,6%, así como las carteras, ¿no? En pases hay una baja de 35,1%. Recordemos que los pases prácticamente en el segundo semestre no existieron, lo cual se ha diluido bastante y el año pasado abundaban de pases, llenaba el banco de pases. Y tarjeta de crédito, bueno, la baja de 30,2%.
Bien. En cuanto a lo que es egresos, lo que más pondera son caja de ahorro, plazo fijo y cuentas corrientes. Ambas, las tres bajan en promedio un 36%. Por comisiones, al tener menor cartera de consumo, bajan un 35% los ingresos por comisiones. Los resultados por instrumentos financieros suman 654,1 billón, un 18,7% menor que el año pasado. Por resultados en títulos públicos, el resultado de diferencia de cotización de moneda extranjera de un déficit de 15.144 millones, reduciendo el déficit en un 64,4%. Otros ingresos y gastos operativos dan un déficit de 74.678 millones. El año pasado el déficit fue 36.111 millones por primas de aseguradoras, por medición de activos no corrientes, entre otras diferencias. El RECCAN, o posición monetaria, da 244,3 billones con una brecha negativa de 34.535 millones. Volviendo acá, tenemos el RECCAN como lo que dijimos primero. Una brecha positiva, no negativa, de 33.454. Después tenemos diferencia en moneda extranjera, que lo vemos en las páginas 69 y 70. Al tener menos pérdidas en instrumentos derivados, hay un ahorro de 27.000 millones. En resultados por títulos públicos hay una brecha negativa de alrededor de 114 billones. Otros ingresos y gastos, al no tener resultados por medición de valor razonable de activos no corrientes mantenidos por la venta, en el cual el año pasado hubo una diferencia positiva de 14.000, más ingresos de Procrear, que el año pasado se ingresaron 6.000 más prima de ingresos de actividad aseguradora, que se ingresaron más de 13.000 millones, y resultado en valuación de propiedad de planta de equipo, que tiene que ver con el edificio del Plata, que es el que está para la venta, que se revaluó un 3.000 millones más. El cargo de cobrabilidad es de 15.523 millones, un 38,8% mayor al 2023. Los préstamos en situación irregular forman parte del 2,6% del total. El 2023 es 3,1% y si le digo el 2022 era 4,8%. Es decir, sigue en baja lo que es banco hipotecario. Recordemos que Vicentín en el 2022 todavía debía, hoy ya se regularizó esa situación. En realidad porque la compraron o compraron esa parte. Desde el sector comercial, la ratio de situación irregular desciende de 3,5 a 3,1 y el consumo desciende de 2,9 a 2,1. La ratio de cobertura es 119,6, el año pasado es 100,6, el año pasado era 119,6. Esto es por mayor cartera. Bueno, viendo la cartera tenemos una baja de 3,1 a 2,6 y 2,9 a 2,2. Lo que es consumo, 3,5 a 3,1 lo que es comercial, aunque la cobertura de la comercial no se pudo cubrir ni el año pasado ni menos el 2022. Sí se cubre la cartera de consumo y apenas la cubre totalmente, ¿no? Esto es porque, si bien las previsiones son mayores, la cartera total aumentó más del doble. Los gastos de administración dan 64.226 millones, un 10,9% menor al año pasado por baja de honorarios y retribuciones de servicio. Beneficio del personal dan 174,4 billones, subiendo un 8,2% por aumento de indemnizaciones y automatizar y tener un foco digital ya de más del 70% de las consultas hace que echen gente, por lo cual hay un cargo de indemnizaciones que aumenta un 32,3%. La ratio de eficiencia, sin embargo, entre ahorros y cargos son parecidas, 37% del año pasado, es decir, el ratio de eficiencia son los gastos más beneficios del personal sobre los ingresos, sea por comisiones e intereses. Este año es 36,4%. Bueno, acá beneficios del personal, como remarco, lo que más se paga es indemnizaciones, que aumentó un 32,3%, y hay ahorro en remuneraciones y en plus vacacional, y en gastos administrativos hay ahorro en honorarios y retribuciones por servicio y en honorarios a directores y síndicos.
Los préstamos imputan 660,5 billones, creciendo 17,3% anual. Los préstamos por tarjeta de crédito suben 75,8%. Préstamos hipotecarios suben 66% por las facilidades que habíamos dicho anteriormente y por, bueno, mayores montos que el año pasado. Otros préstamos crecen 198,1, impulsados por los de índole comercial. Los depósitos son 95,5% del fondeo y arrojan 1.759 billones, bajando un 28,5 anual. La relación préstamo-depósito está bastante bien. Antes no podía superar el 20%, hoy está en 39,1. Esto es por el aumento de la cartera de préstamos y la baja de depósitos. Bueno, en préstamos depósito tenemos lo siguiente: el aumento de hipotecario 66%, tarjeta de crédito 75,8%, esto por la deuda que se genera, y otros que aumentan 198,1%, que tiene que ver con los préstamos comerciales. El préstamo comercial es 40%, el consumo 38,3% y el hipotecario está en menos de 15%, hoy está en 21,8%. La fuente de fondeo, dijimos depósito, 95,5, pero están subiendo las obligaciones negociables. De hecho, no lo hace muy seguido el banco, pero se ha suscrito en este trimestre, cosa que no incluye acá, una nueva clase de obligación negociable por alrededor de 55.000 millones de pesos, lo cual va a ser una suma en obligaciones negociables locales en pesos. En obligaciones internacionales baja un 60,2% por pago de capitales, ¿no? El ROE anualizado es 17,1, el ROA es 2,6. En el 2023, al tener el quilombo que se tenía con la inflación, era 31,1 y 4,1. La ratio de líneas de crédito disponibles está un 196 arriba de las utilizadas. En realidad, el año pasado era más de 3 veces, 222%. La cobertura de liquidez va de 141% a 119, es decir, baja. Y la ratio de capital bajó de 38,4. Bueno, esto es también por el quilombo que se tenía de liquidez con los pases. Y aparte de la tasa de referencia, ha bajado 24,8, más o menos acorde al sistema. Bueno, viendo algunos ratios, tenemos ROE y ROA, como habíamos dicho, baja alrededor de 14 puntos ROE. El margen de financiero neto está parecido, igual que la eficiencia. El patrimonio neto sobre activos está por encima hoy día que el año pasado. El capital baja de 38,4 a 24,9. Activos líquidos sobre depósitos baja de 108,7 a 97,7. Y como recordemos, los depósitos al bajar y los préstamos al subir, la relación préstamo-depósito sube de 12,6 a 39,1. Se emitió una nueva obligación negociable clase 9 con un año de duración y con un pago de intereses trimestrales con interés TAMAR. TAMAR es tasa mayorista, es decir, plazos fijos a más de 1.000 millones de pesos, que es alrededor de la tasa de referencia menos un punto. Esto es más o menos 30,75% anual. El 31,3 el 31 de marzo se celebrará en asamblea, donde, entre otros temas, se propondrá la distribución de dividendos de 62.000 millones. Esto quiere decir un 41,91 por acción. Hoy la acción está alrededor de 400 pesos, un poco más, póngale, pero bueno, está en un 9% de rendimiento. Y bueno, como los dueños coinciden, ¿no? IRSA paga muy buenos dividendos, paga alrededor del 9%, Banco Hipotecario va a pagar eso. Pero la propuesta se va a decidir el 31 del 3. Tal vez lo deciden antes y es puro formalismo, nada más en firmar la distribución de dividendos. Tal vez lo hacen en varias etapas, ¿no? Bueno, acá se licitó la obligación negociable clase 9. A ver si la tengo por acá. Con mucho documento, ¿bien?
2,75 la tasa de corte. Tamares, los plazos fijos de más de 1.000 millones de pesos. Se ha licitado todo, es decir, se ofertó 56.000 millones, se van a emitir 50.000 millones. Y lo que va a ir de dividendo, el 77% de lo que se ganó en este trimestre, en este año, que son 62.000 millones de pesos. Los activos líquidos son 97,7, el año pasado era 108,7. La solvencia va de 0,17 a 0,21, el valor del libro es 324,8, la cotización es 475, es decir, 8% más o menos en dividendo. La capitalización es 702,7 billones, la ganancia por acción es 54,47 y el PER promediado es 8,7 años. Bueno, hasta luego.